Muy buenos días, amados hermanos en la fe. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos, en primer lugar, muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y preguntará usted por qué. Bueno, como siempre lo mencionamos, hoy es un día muy especial porque Dios nos dio vida, en primer lugar. Nos dio salud a todos aquellos que tuvimos la oportunidad de levantarnos de nuestra cama y ver la luz de un nuevo amanecer, y esa es una enorme bendición. Entonces, hay mucho por qué agradecerle a nuestro Dios. Mandamos un saludo afectuoso a todos ustedes, hermanos, hermanas, que nos están visitando a través de Facebook, en particular Facebook Live. Estamos aquí tratando de poner lo que es Facebook, hermanos, en el teléfono para darle seguimiento, para no estar abriendo y cerrando diferentes páginas. Y bueno, como les encomendábamos también, hermanos, les invitamos a que manden sus saludos, a que manden sus peticiones de oración, sus anuncios, si es que los hay, para de esta manera estarlos manifestando, hermanos, como lo hacíamos anteriormente en la radio, cuando transmitíamos a través de la radio. Hoy queremos, a través de lo que es la internet, lo que es estos medios como Facebook Live, queremos compartir con ustedes, hermanos, hermanas, estos programas. Y bueno, pues mandamos nuevamente, como les decía, un saludo. Quiero checar ahí en la ventana de chat, hermano, nomás que me quedo un poco lejos de la computadora, por eso no quiero estar ahí movilizando todo esto, hermanos. Pero bueno, mandamos un saludo y nuevamente, como le digo, vamos a entrar otra vez, hermanos, a lo que es la página para estar viendo los saludos, los anuncios, las peticiones de oración. Si hay alguna necesidad en particular que podamos estar orando por usted, para de esta manera considerarla, hermanos. Estamos moviendo un poquito la imagen, hermanos, para que no quede tan lejos a lo que es el video. A veces queda muy cerca. Y bueno, nuevamente denme un poquito de tiempo aquí para entrar a mi Facebook, hermanos. Y por lo tanto, bueno, pues le mando un saludo a todos ustedes, a nuestro hermano Jaime Telles, que está allá en Monterrey, Nuevo León. Él está a cargo de un ministerio que se llama Biblias de Estudio Telles. Nuestro hermano particularmente, ¿verdad?, trabaja con material bíblico, lo que son diccionarios, Biblias, concordancias, material para lo que es oficiar la Cena del Señor y cosas por el estilo. Si usted está interesado en comprar este tipo de material y usted vive en México, bueno, pues contáctese con nuestro hermano Jaime Telles. Usted puede contactarlo a través de Biblias de Estudio Telles. Lo encuentra en Facebook. Ahí nada más póngale Biblia de Estudio Telles y ahí encontrará a nuestro hermano Jaime Telles. Él está ahí a la mejor disposición de servirles. Si usted está en todo México y también parte de Centroamérica, nuestro hermano está mandando lo que es el material, los libros, las Biblias y todo el material que nuestro hermano tiene ahí disponible. Vamos a mandar un saludo por ahí a mi hermana María Angélica Reyes y a cada uno, a nuestro hermano Jaime Telles también, y a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que se están dando al tiempo y a la disponibilidad de estar escuchando estos programas y ahora viéndolos también. Antes solamente estábamos a través de audio, hoy estamos también a través de video, que es una enorme bendición de parte de Dios y siempre hay que agradecer por ello. También un compañero, Gilberto Martínez, desafortunadamente el día de ayer o antier, para ser más exactos, sufrió la pérdida irreparable de su hermano, lo que es Jesús Martínez. Hay que orar mucho por ellos están en Tijuana, entonces oremos por esa familia, hermanos, que tuvo una pérdida debido a que sufrieron un accidente. El hogar se incendió y bueno, este joven no logró sobrevivir, su hijo le sobrevivió. Y bueno, hermanos, son noticias desagradables, ¿verdad?, que uno no quisiera oír a veces, pero desafortunadamente así es esta vida, hermanos. A veces ya estamos aquí y a un día siguiente no podemos estar ya aquí en esta tierra. Recordemos lo que decía Santiago allá en Santiago 4:14, hermanos, cuando dice que nuestra vida es como una neblina. Hoy es y mañana ya no. Por eso mismo yo siempre le pregunto a la gente, cada vez que tengo la posibilidad, y ahora se lo pregunto a usted también, pregúntese, asimile y hágase la siguiente pregunta: ¿cuál es mi relación con Dios? Pregúntese si su relación es buena, si su relación es mala,
si usted está cerca de Dios o simplemente ni tiene la menor idea de lo que Dios quiere para usted. Si es así el caso, le aconsejo que se preocupe por acercarse a Dios. Y cuando digo acercarse a Dios, no solamente es decir creo en Dios, no se trata de eso, porque como decía Santiago mismo allá cuando hablaba de la fe en Santiago capítulo 2, versículo 13 en adelante, decía que los demonios también creen y tiemblan. Ahora, no por el hecho de que los demonios crean, eso quiere decir que un día también van a ser salvos. El creer del cual nos habla la Escritura, hermanos, es un creer con obediencia, es una fe activa, es una fe en la cual usted tiene esa confianza en Dios, esa credibilidad, y esa misma confianza, esa credibilidad, esa convicción, que es lo que viene siendo la fe, lo empuja a usted a buscar a Dios, a acercarse a Dios, y a buscar qué es lo que quiere Dios que usted haga. ¿Para qué? Para que usted un día sea salvo. Y por eso Jesucristo mismo vino, ¿verdad?, a ofrecernos el evangelio de salvación a través de su muerte, su sepultura, su resurrección, a través de que lo conozcamos a Él, de todo lo que hizo por nosotros, hermanos, para que de esta manera entendamos el plan de salvación de Dios, que no solamente abarca, como alguien decía, ¿verdad?, los 5 puntos de adoración, sino abarca mucho más que eso. Abarca conocer a Cristo, abarca conocer a Dios, lo que hizo Dios por nosotros, cómo lo hizo. Y cuando nosotros entendemos todo eso, obedecemos el evangelio y venimos a ser salvos a través de la obediencia al mismo, cuando hay un bautismo y todo un procedimiento que se lleva a cabo. Y cuando esto sucede, venimos a ser añadidos a la iglesia, como dice Hechos 2:47, cuando el escritor inspirado Lucas mencionó: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Entonces lo invito, si no conoce de la iglesia, busque algún hermano que esté por ahí cerca, ¿verdad?, alguna congregación, y busque acercarse a Dios. Porque déjeme decirle algo, amado amigo, amiga, familiar, pariente, conocido, contacto. Déjeme decirle algo. El tiempo va pasando. El día de ayer que se fue ya no existirá más. Ya es un tiempo que jamás regresará. El día de hoy es el presente. Cuando el día de hoy se acabe, igual va a dejar de existir y nuestro tiempo se va acabando. Por eso mismo usted pregúntese, ¿qué estoy haciendo para buscar a Dios? ¿Qué estoy haciendo para acercarme a Dios? Si no está haciendo nada, bueno, preocúpese por hacer algo. Porque va a haber un día en que todos, aquí no hay ninguna excepción, todos vamos a tener que llegar a ese paso decisivo que a veces no queremos llegar, pero es necesario, y ese paso es la muerte. Pero bueno, vamos a pasar, no me voy a poner tan, como se dice, no me voy a poner en este sentido, hermanos, ¿cómo pudiéramos decir? Dice nuestro compañero, permítame tantito, deje bajar aquí un poquito el audio, hermanos. Dice nuestro compañero José Hernández, dice, a ver si me puedes mandar saludos a mi madre en Chihuahua. Tengo mucho que no la miro y estoy batallando acá con el Trump en Kansas. Bueno, claro que sí. Le mandamos un saludo a José Hernández, ¿verdad? Un compañero igual de milicia, ¿verdad? Gracias a Dios que varios compañeros que estuvieron conmigo en la milicia ya hace algunos años atrás, ¿verdad?, tienen la posibilidad de entrar a estos medios. Y nuestro amigo José Hernández, que está en Kansas ahorita, manda un saludo a su madre. Te quisiéramos preguntar cómo se llama tu mamá, para de esta manera poderle mandar un saludo. Y si ella pudiera ver estos programas a través de Facebook, ¿verdad? Como quiera, estos programas se quedan grabados, José. Le vamos a mandar un saludo a la mamá de José. Y de hecho, no solamente le vamos a mandar un saludo, vamos a orar por ella y vamos a orar por José y por todos nuestros compañeros que están acá en Estados Unidos, nuestros familiares, que como dice José, ¿verdad?, debido a las leyes que están cambiando, hermanos, y a la toma de gobierno del señor Donald Trump, vamos a orar. Dice la Escritura, ¿verdad?, que debemos orar incluso por los que están en eminencia, o sea, los presidentes. ¿Para qué? Para que Dios los dote de sabiduría y puedan ellos tomar las decisiones más correctas, no para ellos, sino para la nación en la cual ellos están gobernando. Entonces vamos a orar por todo ello. También nuestro hermano Steven
Nuestro hermano Steven Leighton nos manda un saludo desde Normandía, Francia. También nuestro hermano Néstor Lenin Chavarría. El compañero José Ponce, que está no sé si en Odessa o en Austin. Le mandamos un saludo también. Hasta allá. Dice el compañero José Hernández que su mamá se llama la señora Cristina. Claro que sí, le vamos a mandar un saludo a la señora Cristina. Y vamos a estar orando por ella. Y vamos a estar orando por ti. Y vamos a estar orando por todos los compañeros que, como les decía ahorita, ¿verdad? Amigos, familiares, conocidos y por todas las personas que hoy en día, en este tiempo presente, están batallando con su situación legal acá en Estados Unidos porque no ha habido una regularización de estatus migratorio. Y vamos a orar para que Dios escuche estas oraciones y Dios, conforme a su voluntad, pueda cambiar los corazones de estas personas que están detrás de las leyes y pueda haber de esta forma, hermanos, la posibilidad de que muchas personas que están en esta nación puedan arreglar su estatus migratorio. Y es nuestro gran deseo y es nuestro ferviente deseo. Y vamos a orar. Bueno, vamos a ir a Dios en oración. Después de esto vamos a pasar nuevamente unos cuantos anuncios, unos 2-3 minutos. Y ya luego vamos a empezar formalmente al programa Diálogos. Recuerden que antes transmitíamos en la radio, pero ahora estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a considerar estas peticiones. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor bendito, porque nos das la posibilidad de transmitir en vivo a través de estos medios, lo que es la internet. Te pedimos en primer lugar, Padre, perdón por nuestras faltas y culpas, sabiendo que somos seres falibles, que cometemos errores, Padre, que cometemos faltas a veces consciente o inconscientemente. Ayúdanos a quitar esas cosas de nuestros caminos, Padre, que nos estorban para llegar un día ante tu presencia. Y asimismo, Padre, te pedimos muy en especial por todos los enfermos. Sabemos que son muchos y sería casi imposible, Padre, mencionarlos de nombre, pero tú los conoces, Padre, tú sabes quiénes son. Te pedimos por aquellos compañeros, Padre, que están en este país, amigos, que están luchando día con día, Padre, trabajando arduamente, honradamente, Padre, para llevar el pan de cada día a sus hogares. Pero sabemos que es necesario, Padre, que salga una ley migratoria que pueda regularizar a todos nuestros hermanos mexicanos y nuestros compatriotas y otros hermanos de otras naciones, Padre, para que ellos puedan estar aquí en paz y tranquilamente, Señor. Te pedimos que los gobernantes, que las personas que están detrás de todas estas legislaciones, Padre, puedan tener una buena disposición, Padre, y pueda haber una posibilidad de cambio de estatus migratorio para todas esas personas. Y asimismo, te pedimos, Padre, por la madre de José, allá en Chihuahua, la señora Cristina, bendígala, y también a José acá, a José Hernández, a José Ponce, y a todos los amigos que están por este lado, del otro lado del río. Te pedimos también, Padre bendito, por mi familia allá en Torreón, Coahuila, por mi hermana, por mis sobrinos, por mis tías, mis tíos, mis primas. Y te pido también acá en Estados Unidos por mi madre y mi padre y mi hermano, mi esposa, mis hijos. Te pedimos también, Señor bendito, que nos ayudes a seguir adelante. Y asimismo, Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, vamos a empezar ahora sí, formalmente, porque déjeme decirle algo, el tiempo se va acabando, Miren, ya ahorita tenemos aproximadamente un poco más de 10 minutos que dimos inicio, entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que se nos brinda. Yo sé que en estos medios, como lo es Facebook, hermanos, no tengo el tiempo limitado. Pudiera yo, si quisiera, ¿verdad? Si quisiera yo transmitir 2 horas, 3 horas, pero hay que poner un orden, hermanos, ¿verdad? Siempre hay que ser algo ordenados. Y bueno, hemos estipulado que el programa dure aproximadamente 1 hora 10 minutos para seguir este formato regularmente, hermanos. Yo sé que también a veces hay muchos hermanos que posiblemente, ¿verdad?, les gusta mucho estudiar la palabra de Dios y ellos quisieran más, dijeran, hermano, ¿por qué no podemos tener 2 horas de clase? Hay algunos que tal vez 40-45 minutos les sea suficiente, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo y estábamos estudiando en días pasados. Desde la semana pasada, el martes, no tuve posibilidad de entrar y les pido una disculpa.
Pero estábamos hablando el martes pasado y el jueves pasado, hermanos, del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando veíamos el versículo 1 que Pedro nos dice, hermano, hermana, a cada uno de los hermanos en la fe, nos dice cómo podemos hacer usted y yo para alejarnos de aquellos deseos mal dirigidos que vienen a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Ahora entendamos esos deseos, hermanos, aunque usted y yo nos hayamos convertido al cristianismo, eso no quiere decir, ¿verdad? Decía alguien, soy cristiano, no perfecto. Entonces, ¿qué implica esto, hermanos? Que muchas veces las personas cuando ven al cristiano piensan, oh, es cristiano, no se tiene que equivocar, tiene que hacer todas las cosas de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque es cristiano. No, entendamos una cosa, en primer lugar, antes de ser cristianos, somos seres humanos. Y como seres humanos, somos expuestos a las tentaciones que vienen a través del enemigo. En este caso, preguntaríamos nosotros, bueno, ¿y quién es el enemigo? Es la pregunta. El enemigo común de todos nosotros, de todas las personas, por decirlo así, para que no conozcan la verdad, el enemigo común es Satanás. Ya lo había dicho el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 8, versículo 44, cuando hablaba con los judíos, y le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Y decía el Señor que él ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla, dice el Señor Jesucristo, cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, Satanás, entendamos algo, no quiere que usted y yo salgamos del pecado, si aún no hemos venido a Cristo. Ahora, si ya estamos en Cristo, si ya hemos obedecido el Evangelio de salvación, Satanás quiere que usted y yo caigamos de la gracia de Dios, pequemos, nos contaminemos con las cosas del pecado, con las tentaciones mal dirigidas. Por eso dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ha padecido por nosotros en la carne, y observemos lo que dice Pedro, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La carne, hermano, hermana, amado internauta, cuando Pedro se refiere a la carne, cuando Pedro se refiere a la carne, se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, a nuestra mente carnal. Acuérdese que todos tenemos una mente, todos. Incluso si usted es cristiano, usted tiene una mente. Pero la pregunta que surge es, ¿esa mente en el caso del cristiano debe ser una mente carnal o debe ser una mente que esté influenciada por lo espiritual, influenciada por la sabiduría que procede de arriba? Cuando hablo de la sabiduría que procede de arriba, esta es la sabiduría que procede de Dios. Y preguntará usted, bueno, ¿y cuál es la otra sabiduría? La otra sabiduría es la que procede de abajo, o la que procede de Satanás. Como dice Santiago allá en el capítulo 3, versículo 15 hasta el 16. Cuando Santiago nos menciona que la sabiduría del diablo, observemos, tiene 3 características. Es animal, terrenal y diabólica. Y dirá usted, bueno, ¿y dónde dice eso la Biblia, hermano? Vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje donde Santiago nos habla de este tipo de sabiduría para ver qué características tiene. Dice la Escritura, observemos, versículo 15, Santiago 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y esta sabiduría, hermanos, no nos sirve, a los cristianos no nos sirve para nada. Ni al ser humano tampoco. Porque en esa sabiduría terrenal, todo lo terrenal es lo que tiene que ver, hermano, hermana, amado internauta, todo lo terrenal es lo que tiene que ver con los deseos mal dirigidos que se nos otorgan a través de las cosas que hay en este mundo. Este mundo en sí es bonito, porque dirá usted, bueno, entonces ¿el mundo es malo? No, el mundo no es malo, porque Dios lo creó. Dios creó el mundo bonito, Dios creó el mundo con ciertas características. Usted puede ir a las playas azules de Cancún y usted mira lo hermoso que es la tierra, lo bonito que es lo que Dios creó. Pero desafortunadamente, el ser humano que habita en este mundo
es el que contamina a este mundo con las cosas del pecado, con la maldad, con la perversión. Entonces nosotros somos los que contaminamos el mundo. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de estos malos deseos para que usted y yo contaminemos este mundo de esta manera? El escritor inspirado, Juan, nos habla ya en la escritura, en 1 de Juan capítulo 5, 19, y él nos dice, ¿quién está detrás de esta influencia, como dice Santiago, terrenal, mundanal, concerniente al mundo, a lo terrenal? Fíjese, cuando llegamos a 1 de Juan, y quiero leer la escritura, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Juan, hablándole a los hermanos en la fe, sabemos que somos de Dios. Si usted presta atención a este versículo, en la primera parte, sabemos que somos de Dios, como le digo, Juan se está dirigiendo a los hermanos en la fe, que son de Dios, que ya han venido a obedecer el Evangelio, son cristianos. Pero la otra parte, hermanos, observemos lo que dice el pasaje, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué implica esto? Que el mundo entero, hermanos, aquella gran parte del mundo que no ha obedecido el Evangelio, que no quiere obedecerlo, que no quieren ser cristianos, aún están bajo la influencia del maligno. ¿Y cómo nos influye el maligno? Bueno, Pedro nos va a decir, hermanos, cómo nos influye el maligno. Por eso, en el versículo 2 de capítulo 4, en primer lugar, entendamos una cosa, los cristianos. Pedro le dice a los cristianos, hermanos, pónganse la armadura de Cristo, pónganse el pensamiento de Cristo. Ya hablábamos de ello en días pasados. ¿Qué pensamiento se puso Cristo? Cristo, cuando Satanás venía y lo tentaba, porque lo tentó más de una ocasión, no solamente lo tentó en el desierto, hermano, hermana. Entienda usted que Cristo vivió en un cuerpo físico y él estaba expuesto continuamente a las tentaciones que venían de parte de Satanás. Decía un hermano, ¿no cree usted que Cristo, por ejemplo, fue tentado en lo sexual? Y dirían ustedes, no, pero si es el Hijo de Dios. No, pero vivía en un cuerpo físico. Usted sabe que, por ejemplo, un hombre puede ser tentado, ¿por qué? De parte del sexo opuesto, que es la mujer. Entonces, Cristo pudo ser tentado de muchas maneras, pero la gran diferencia es la siguiente, que a pesar de que Cristo fue tentado, él jamás pecó. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia con nosotros los humanos, hermanos, y con los cristianos, es que muchas veces somos tentados y la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a esa tentación? Porque podemos responder de dos maneras. Uno, ser tentados, dejarnos llevar por la tentación y caer en la tentación. O dos, cuando viene la tentación, nosotros darnos cuenta que viene una tentación a nosotros y evitarla, huir si es necesario, como lo hizo aquel soñador llamado José el soñador allá en el libro de Génesis, cuando venía la esposa de Potifar y venía queriéndolo seducir continuamente todos los días. Dice la escritura que le decía, duerme conmigo. Y llegó un momento en que ella prácticamente iba a abusar de él. ¿Y qué hizo José? Huyó. Salió de esa área de peligro. Entonces, el enemigo, hermano, hermana, nos puede tentar de muchas maneras. Tentó a Jesucristo, lo tentó en el desierto. Ahora, preguntaríamos nosotros, ¿solamente en el desierto? Como ya mencionaba, Cristo vivió aproximadamente más de 30 años en este mundo. Ahora, ¿no cree usted que el Satanás lo tentaba cotidianamente para que Cristo dejara de hacer la voluntad de Dios? Mas, sin embargo, Jesús, a través de la palabra, continuamente lo reprendía. Al menos en Mateo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, observamos cómo Cristo lo reprendió 3 veces. A través de la palabra de Dios, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y escrito estás, a Dios solamente adorarás. Entonces, cuando Cristo reprendió a Satanás a través de la palabra, el enemigo se fue. ¿Qué es lo mismo que tenemos que hacer usted y yo? O más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Es la pregunta. Lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano, hermana, como hijos de Dios, como cristianos, cuando las tentaciones vienen a nosotros, es lo siguiente. Trabajar a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Es la pregunta.
Pregúntese usted, ¿está estudiando diligentemente el consejo de Dios? Es mi pregunta. ¿Cuánto lee la Biblia? Y cuando digo leer, no solamente me refiero a que la lea. ¿Cuánto la está entendiendo? ¿Cuánto la está asimilando? ¿Y cuánto la está poniendo en práctica en su vida? Porque pudiéramos leer toda la Biblia. Si usted quiere, podemos leerla completamente una vez al año. Cada año. Entonces, imagínese, si usted tiene ya 12 años de cristiano, usted pudiera decir, hermano, desde que soy cristiano, he leído la Biblia completa 12 veces. Completa. Pero, hermano, hermana, no se trata solamente de leer. Es bueno leer. Pero se trata de leer, entender y asimilar. Para poder nosotros ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos ayuda en este preciso instante. Por ejemplo, si usted ahorita está luchando contra una tentación en particular, por ejemplo, si usted está luchando contra los vicios, cualquiera que sea, usted necesita pasajes que le hablen de santidad, pero usted necesita también pasajes que le hablen de cómo usted puede llegar a ser un cristiano que tenga santidad en su vida. Entonces, hermanos, la Biblia está plasmada de consejos para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según allá, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Por eso Dios nos quiere enseñar, por eso Dios nos quiere corregir, por eso Dios nos quiere reprender y por eso Dios nos quiere instruir, para que nosotros seamos mejores personas día con día. Pero eso solamente va a poder ser posible, hermano, hermana, llamado internauta. Eso solamente va a poder ser posible cuando usted y yo nos expongamos al consejo de Dios. Pregúntese usted nuevamente, ¿cuáles son sus prioridades en el presente? Trabajar, es bueno trabajar, la Biblia nos habla de trabajar, pero solamente su vida gira en su trabajo. ¿Gira en su diversión personal? ¿O una porción de su tiempo es sagrada en el aspecto de que usted dice, bueno, voy a dedicar parte de mi tiempo, del tiempo que Dios me regala, se lo voy a dedicar al estudio diligente de la palabra de Dios? Media hora, una hora y media. No digamos que no podemos, hermanos. Nos sentamos enfrente del televisor a veces a ver una telenovela, a ver una película que dura una hora y media. Usted se sienta, no sé, a escuchar música. O usted incluso va en el camino de su casa al trabajo. A veces tal vez tenga que manejar una hora y va escuchando música o va escuchando la radio. Ahora, hoy en día, hermanos, hay, por ejemplo, la Biblia en audio. Entonces pudiera decir usted, bueno, no la puedo leer, bueno, pero la puede escuchar. Acuérdese que la fe viene por el oír. Entonces usted puede leerla o escucharla. De igual forma se está alimentando del consejo de Dios. ¿Por qué todo esto? Porque el apóstol Pedro nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice en el versículo 3 algo muy importante. Observemos lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 4 versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La palabra baste ya, hermanos, es como si Pedro estuviera diciendo, hermanos, póngale un freno a su vida. Baste ya. Cuando hablo de este pasaje, y ahí está nuestro hermano, parece que por allá andaba nuestro hermano Obed, ¿verdad? Se me hace. Sí, ahí está nuestro hermano Obed, ¿verdad? Siempre me acuerdo de él, ¿verdad? Cuando platicábamos. Y siempre es agradable platicar con el hermano, ¿verdad? Y en una ocasión platicábamos y me decía el hermano, hay personas, hermano, que ya están en una edad, por ejemplo, de la senectud. Y todavía quieren andar en las cosas del pecado. Entonces, a veces, ¿cuántas veces hemos hablado con personas tal vez ya mayores, hermanos? Usted o yo. Y todavía siguen practicando esas cosas, aún siendo cristianos. Yo he conocido hermanos en la fe, hermanos, y me reservo sus nombres por respeto a ellos. Y ojalá que un día regresen al camino del Señor. Pero conozco hermanos en la fe, hermanos, que ya en una edad de 65, 70 años de edad, todavía están buscando las cosas del pecado, hermanos. Y más triste aún,
se han alejado de la iglesia y no quieren regresar. ¿Por qué? Porque ya el pecado ha contaminado sus vidas. Tanto así que ya no quieren nada con la iglesia del Señor. Esa iglesia a la cual ellos un día por voluntad propia entraron, haciéndose cristianos, en la cual de una forma u otra, cuando ellos se comprometieron a través de las aguas del bautismo, aunque no firmaron un documento, pero nos estamos comprometiendo moralmente como personas a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No, por eso dice Pedro que tenemos una batalla continua contra el pecado, contra las tentaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Pero por eso Pedro nos dice en el versículo 4, para no vivir el tiempo que resta conforme a la carne. Aquí es donde tenemos que hacer una línea divisoria, hermano, hermana. El antes y el después. El antes. ¿Quiénes éramos antes? Yo creo que a algunos de nosotros, hermanos, nos daría vergüenza hablar de lo que éramos antes, de las cosas que hacíamos antes. Pero fíjese, ayer estaba leyendo algo que me impactó. Decía una persona, dice, no te dejes llevar por las cosas de tu pasado cuando no eras un hijo de Dios. Decía, ¿por qué el enemigo te quiere engañar? El enemigo quiere que regreses tu vista atrás, lo que tú eras, lo que tú hacías. Y quiere que tú hagas caso de las personas que te quieren hacer daño. O de las personas que se valen de tus errores pasados en tu vida vieja. Y que te dicen, mira, eras esto, eras lo otro, me hiciste esto, me hiciste aquello. ¿Cómo es posible hoy que ya eres un cristiano, ya eres un hijo de Dios? Y ya todo lo que hiciste en tu vida vieja ya pasó. Mucha gente, hermano, no entiende este cambio de la vida vieja a la vida nueva, y le voy a decir por qué. Porque aún no tienen el Espíritu de Dios, porque no pueden discernir las cosas aún espiritualmente, porque como dice Pablo en 1 Corintios 2, aún no tienen la mente de Dios, de Cristo. No pueden asimilar, por ejemplo, cómo Dios puede perdonar a una persona que pudo haber sido el peor de los borrachos, pudo haber sido el peor de los delincuentes, pudo haber sido el peor ciudadano, el peor padre, el peor esposo, pero él en su momento determinado, a través del conocimiento de la palabra de Dios, entendió que estaba mal, asimiló, buscó un arrepentimiento, buscó una obediencia al Evangelio, pidió perdón a Dios, obedeció el Evangelio. Cuando uno obedece el Evangelio, Pedro es enfático, hermanos, cuando dice que recibimos perdón de pecados. En Hechos 2:38, Dios no perdona una porción de nuestros pecados, hermanos. Ahora, que nuestros pecados traen consecuencias, sí, hermano, hermana, las traen, algunos de ellos. Pero cuando usted y yo tomamos la determinación de tomar el paso tan decisivo de obedecer el Evangelio, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos lava a través de la sangre de Cristo. Y nos hace criaturas nuevas, hermanos, a través de la obediencia al Evangelio, como decía Pedro, porque hemos renacido. Hemos nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Ahora, a partir de ahí, como le decía, el enemigo quiere que tú regreses a tu pasado, a tus errores, a que te sientas culpable, a que le hagas caso a la gente, a que la gente te diga, no puedes cambiar, mira, ¿cómo vas a dejar toda una vida vieja de pecado? No creo yo. Es una de las trampas que pone el enemigo para que usted y yo regresemos a la vida vieja o nos estemos lamentando continuamente. Ahora, por eso dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿A qué se refiere Pedro en la carne? O sea, para no vivir el tiempo que resta, porque miren, Dios nos ha dado un tiempo de vida a todos. A todos. Por ejemplo, yo ahorita, hermano, hermana, tengo 40 años. Yo tengo aproximadamente unos 13 años que obedecí el Evangelio, lo obedecí a los 27 años. Ahora, como le digo, hay cosas que uno pudiera decir, no era la mejor persona. Hacía cosas que para mucha gente eran desagradables. Siempre le digo a las personas, ¿acaso es agradable para ti, por ejemplo, cuando la gente te dice, eres un borracho, eres un maldiciento, eres un fornicario, eres una persona que anda de aquí para allá y no tiene su vida en orden, eres un vicioso, tienes vicios como las drogas, el cigarro, etcétera? Y la gente, hermanos, a veces lo mira a uno despectivamente, aunque digamos que no.
A veces uno mismo se mira a uno mismo y dice, no es la mejor vida la que llevo yo. Ahora, cuando uno ha dejado esa vida vieja, por eso dice el apóstol Pedro, ya no vivamos el tiempo a partir de la obediencia al Evangelio para adelante, ya no lo vivamos para los deseos de la carne. Ya Dios nos dio la oportunidad, hermano, hermana, de vida. Y tal vez nosotros desaprovechamos ese tiempo viviendo vidas desordenadas, en las cuales cometimos muchos errores. Pero ahora el Señor nos ha transportado de las tinieblas a la luz a través de la obediencia al Evangelio. Ahora, ese tiempo que Dios le ha dado de vida a usted, por ejemplo, ¿cuántos hay que, hermanos, han obedecido el Evangelio en la edad de la senectud, por ejemplo, a los 60 años, 65? ¿Cuántos hay que han obedecido el Evangelio a los 40, a los 45? ¿Cuántos sabemos que lo obedecimos a los 20, en los 20 y tantos? ¿Cuántos hay que lo obedecen desde su juventud? Y qué bendición, ¿no? Desde los 18, 17, 15, 14. ¡Qué enorme bendición! ¿Cuántos de nosotros a veces decíamos, hermano, hermana, si yo hubiera conocido antes el Evangelio? Pero bueno, recordemos que los tiempos de Dios son perfectos. Ahora, el tiempo que Dios nos ha dado, a partir de que usted obedeció el Evangelio, hasta el tiempo de vida que Dios le dé. Por ejemplo, yo tengo 40 años, hermano. Yo no sé cuánto tiempo, a partir de este día, de marzo 16 del año 2017, yo no sé cuánto tiempo Dios me va a dar de vida. Si un día más, una semana más, un mes más, un año más, 10 años más. Yo no sé. Dios lo sabe. Pero lo que sí yo tengo que saber es que, y lo que tengo que hacer es que con cada día de vida que el Señor me dé, vivirlo, no conforme a los deseos carnales, sino como dice el apóstol Pedro, no conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahora, siempre me pregunta la gente, hermano, ¿y qué significa concupiscencia? Mire, la palabra concupiscencia significa todo deseo por lo prohibido. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hablaba y decía allá en Mateo 5:28, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. No ha adulterado físicamente, pero ya en su mente, hermanos, está produciendo pensamientos nocivos, porque está deseando algo que no debe desear. Entonces, concupiscencia es todo deseo por lo prohibido, es todo deseo por lo que nos lleva a pecar, a dejar de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted dice, ay, mira qué sabrosa se mira esa cerveza en el refrigerador, ahí en la tienda, me voy a comprar nada más una de 32 onzas, como dicen acá en Estados Unidos. Una de 32 onzas, nada más una. No creo que pase nada con una. Entonces usted ya le dio deseo a algo que usted entiende y asimila que es prohibido para usted. ¿Por qué? Porque una cerveza lo puede llevar a otra cerveza, y cuando usted menos recuerde, tal vez ya está en un estado, tal vez no completamente embriago, pero ya está usted en un estado no de sobriedad. O tal vez usted diga, ay, un cigarrito, yo sé que no debo de fumar, pero bueno, nada más uno me voy a fumar, nada más uno. Ahí voy a ir dejando el vicio poco a poco. O cuántas veces prendemos la televisión, hermanos, y podemos exponernos a cosas nocivas en la televisión que nos pueden afectar en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra moralidad como hijos de Dios. Esas cosas, hermanos, son caracterizadas como deseos carnales. Es lo que el ojo pide, el deseo, el cuerpo. Por eso el apóstol Juan, observemos, cuando nos habla de las cosas carnales, fíjese lo que dice Juan, cómo estas cosas carnales nos afectan, hermanos. Cómo Satanás se vale de esto para atacarnos, hermanos, a través de los deseos mal dirigidos. Mire, cuando leemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 16, dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora preguntaríamos, pero ¿qué hay en el mundo? Porque diríamos nosotros, hay muchas cosas bonitas en el mundo. Y Juan nos está diciendo que no lo amemos, no. Veamos el contexto de lo que está hablando Juan.
¿Qué es lo que Juan nos está diciendo que no debemos amar? Dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjense ahora, a partir de aquí va a decir Juan, ¿qué es lo que hay en el mundo, hermanos, que nos afecta? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Observábamos en 1 de Juan 5:19 que Juan nos dice, miren, detrás de los deseos del mundo, de los deseos mal dirigidos está Satanás. Él es el que gobierna en ese aspecto. Ahora dice Juan, eviten todas esas cosas, hermanos, que los pueden hacer caer. Las cosas que entran por los ojos, las cosas que entran por el deseo de este cuerpo carnal que tiene 5 sentidos, hermanos, todos lo sabemos. Eso nos lo enseñaron en la escuela primaria. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Por esos 5 sentidos Satanás se puede valer. Por ejemplo, Satanás se puede valer de lo que usted escuche. La música mundana, por ejemplo, que incita a las fornicaciones, que incita a las infidelidades, que incita a conductas deshonestas, que incita a violencia. Por ahí Satanás puede estarle diciendo, es bueno pecar, es bueno fornicar, es bueno adulterar, no es malo. ¿Y qué va a hacer usted? El ser humano es susceptible, hermanos, a veces a ciertos mensajes, ¿verdad? Y de tanto y tanto y tanto, dice, pues no creo que sea tan malo, lo voy a hacer. Lo que vemos. Hoy en día, hermanos, la televisión está contaminada más que nunca. Si usted prende la televisión, hermanos, si usted mira los programas de hoy en el presente, y usted busca ahí en el famoso YouTube, por ejemplo, programas clásicos de los 60, 70, 80, la televisión, hermanos, estaba muy censurada en el tiempo pasado, hace 10, 20, 30 años atrás. Hoy en el presente ya no hay censura, hermanos, ya no hay censura. Y a como vamos, cada vez va a ir desapareciendo esa censura, hermanos, en la televisión. Entonces, ¿a qué se incita, hermanos? A conductas deshonestas, a conductas inapropiadas, a conductas disolutas, por lo que vemos. El gusto. ¿Cuánta gente, hermanos, por ejemplo, lo que huele, a la comida? Y le da, por ejemplo, placer al cuerpo. No, es que voy a ir a una fiesta. Oye, te invito a la iglesia el domingo. Es que el domingo vamos a tener un convivio ahí familiar. Vamos a hacer una carnita asada y no puedo ir. ¿Por qué? Porque le vas a dar gusto, como dice al Dios del vientre, a tu estómago. No es malo comer, no es necesario, pero cuando nosotros ponemos nuestros gustos en primer lugar antes que buscar a Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre. Ahora, lo que tocamos, hermanos. Muchas veces vemos, deseamos y tocamos. Así pecó Eva. Vio el fruto prohibido, lo deseó, lo codició, lo tocó y lo comió. El gusto, el tacto y la vista. Ahora, Pedro nos dice, hermanos, que esas cosas, esos deseos por lo prohibido, tenemos que entender, hermanos, como dice el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, que ya no vivamos, hermanos, gobernados por esos deseos prohibidos, por esos, como dice, por esas concupiscencias de los hombres que no tienen a Dios, hermanos. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo que nos está diciendo Pedro es, miren, hermanos, ya no vivan conforme a los estándares del mundo pecaminoso, del mundo que no conoce a Dios. Ahora vivan conforme a la voluntad de Dios. Y preguntaríamos nosotros, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere que le diga algunas cosas que Pedro nos ha dicho cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, dentro de la voluntad de Dios, hermanos, cuando vemos el contexto de la epístola, en 1 de Pedro capítulo 1, por ejemplo, versículo 15 y 16, observemos cuál es la voluntad de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces dice Pedro, hermanos, su vida actual como hijos de Dios debe estar basada en una conducta de santidad. Santidad implica apartarnos, hermanos, de todo lo que nos contamina. Por eso cuando Dios le habló a su pueblo en el tiempo pasado, en el libro del Levítico, y les dice, yo los he apartado, yo los he separado. Dice por allá por el capítulo 20, hermanos, de Levítico, cuando el Señor dice que Él los separó, los apartó para hacerlos santos. Pero la pregunta es, ¿de qué los separó, hermanos? De todas las naciones paganas que estaban contaminadas, que no tenían ni la mínima voluntad de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día es lo mismo, hermanos. Yo le digo a la gente, a ver, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Por qué no quieren oír de Dios? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Y nosotros ahí estábamos antes. Y podemos ser testigos de ello. Porque no queremos cambiar nuestro estándar de vida. Queremos seguir en las cosas del pecado. Nos agradan. Nos agrada el tomar socialmente. Nos agrada el andar en los salones de baile. Nos agrada el fornicar. Nos agrada el dar deseo, el darle provisión a los deseos que pide este cuerpo. No diga que no. Por eso mucha gente cuando lo invitamos a la iglesia, es que la iglesia está aburrida. ¿Y qué voy a encontrar? Hay un sermón ahí. Y luego me dicen, me hacen ver que ciertas conductas no son correctas y como si me están tirando piedras. Entonces, con eso manifestamos, hermano, hermana, que hay una indisposición a venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos buscando cambiar nuestro estándar de vida. No estamos todavía preparados para venir a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, por eso Pedro dice, hermanos, ya, baste ya. Ya proveyeron mucho para los deseos. Ya pecaron mucho, casi como diciéndonos indirectamente. Por eso Pedro, en el versículo 3, hermanos, como decíamos, entonces Pedro nos dice, hermanos, hagan la voluntad de Dios, no de los hombres. Preguntaríamos, ¿y cuál es la voluntad de los hombres? La vemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 4. Por eso dice Pedro, pongan un freno, baste ya. Ahora, ¿qué significa la palabra baste ya? Mire, rápidamente, fíjese, le voy a decir algunas cosas de cómo nos conducíamos, hermanos. ¿Cómo nos conducíamos cuando no hacíamos la voluntad de Dios? Observe lo que, según Efesios 4, 17 al 21, observemos cómo nos conducíamos, hermanos. Quiero resumir los puntos y ahorita lo voy a leer el pasaje. Fíjense, cuando no éramos personas que vivíamos conforme a la voluntad de Dios, nos guiábamos, hermanos, por nuestros pensamientos banales, nuestros pensamientos inútiles, porque realmente no eran útiles en ese sentido, para algo provechoso. Vivíamos voluntariamente, fíjese, voluntariamente, ignorando la palabra de Dios. Rehusábamos a escuchar el consejo de Dios. No queríamos vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del pecado que estaba en nuestra vida o los pecados que estaban en nuestras vidas. Éramos personas, hermanos, que de verdad no teníamos vergüenza por cometer actos vergonzados. Éramos personas inmorales y buscábamos llevar a la práctica cosas influenciadas por la perversidad. Dirá usted, ¿y de dónde sacó, hermano, esos 7 puntos? Le voy a leer Efesios 4, 17 al 21 y observemos lo que dice ahí la Escritura. Efesios 4, 17 al 21 dice la Escritura lo siguiente. Voy a leerlo. Efesios 4, 17 al 21. Observemos lo que dice la Escritura. Deme tiempo. Estaba viendo aquí, hermanos, los comentarios. Si hay algún comentario de parte de los hermanos, siempre es importante también leer. Ahorita lo voy a leer, hermanos. Los saludos los voy a dejar hasta el último. Nada más voy a leer comentarios ahorita. Si hay algún comentario, hermanos, que tenga que ver con la lección, le vamos a dar seguimiento. Mire, dice Efesios 4, 17 al 21 lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿se acuerda de los 7 puntos que le decía ahorita? Están aquí en Efesios 4. Ahí está un sermón, hermanos. ¿Cómo vivíamos en nuestra vida vieja? Punto número 1, nos guiábamos por pensamientos banales e inútiles. Punto número 2, vivíamos voluntariamente ignorando el consejo de Dios. Punto número 3, rehusábamos escuchar el consejo de Dios. Punto número 4, no queríamos vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del pecado. Punto número 5, éramos personas sin vergüenza en cometer nuestros actos desvergonzados. O sea, éramos personas inmorales en este sentido, hermanos. Punto número 6, éramos personas, como ya decíamos, inmorales. Y éramos personas que buscábamos llevar a la práctica las cosas influenciadas por la perversidad. Dígame usted si no era cierto, si no es cierto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se nos invitó a la iglesia y usted decía, no tengo tiempo ahorita, no, tengo que hacer otras cosas? Ya tengo aquí el asador prendido, ya tengo mi carnita asada, ya tengo mis cervezas. Voy a ver la pelea de box, voy a ver el fútbol. No tengo tiempo, ¿verdad?, para el devocional o para la clase bíblica. No tengo tiempo para estudiar porque tengo que hacer otras cosas. Y todas esas cosas tenían que ver con nuestros deseos carnales. Por eso yo siempre le pregunto a la gente, pregúntese algo. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué es lo que quiero hacer yo de mi vida? ¿Quiero buscar a Dios? ¿Quiero acercarme a Dios? ¿Quiero huir de estas cosas que menciona Pedro? Porque fíjese lo que dice Pedro, de qué cosas debemos huir, a qué cosas debemos ponerle un freno. Baste ya el tiempo, observemos, pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A esos gentiles a los cuales se refiere Pedro, es a los mismos gentiles en cierta forma, por implicación, hermanos. No el mismo tipo de gente, ¿verdad?, en el sentido de que Pedro está hablando aquí de otra región. Pablo estaba hablando de los gentiles de Éfeso. Pedro está hablando de los gentiles, hermanos, de las regiones de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, el Ponto. Ahora, tanto unos como los otros, hermanos, gentiles, a final de cuentas, o sea, no eran judíos, vivían, hermanos, vidas desordenadas. Y por eso Pedro dice, lo que agrada a los gentiles que no tienen a Dios, los gentiles que no son cristianos, los gentiles que no han tomado todavía la decisión de obedecer el evangelio. Por ejemplo, usted y yo somos gentiles, ¿por qué? No somos judíos, somos mexicanos, somos nicaragüenses, no sé, algunos de Centroamérica, de El Salvador, Costa Rica, etcétera, Colombia, como nuestro hermano Heiner. No somos judíos, somos gentiles en ese sentido, pero hay gentiles que han venido a ser cristianos y hay gentiles que todavía, como decía Pablo, siguen ahí en la vanidad de su mente, siguen ahí en su durez de corazón, siguen ahí, hermanos, en su indisposición a obedecer a Dios. Dios está ahí. Dios está para que nosotros lo busquemos y lo podamos encontrar. Por eso dice Isaías, busque a Jehová mientras puede ser hallado, allá en Isaías 55, versículo 6 en adelante. Pero a veces usted y yo, el gran problema es, hermanos, que como seres humanos no tenemos ni esa disposición de buscar a Dios. Tenemos la disposición de hacer muchas otras cosas, hermanos, en nuestra vida, cuando no somos cristianos aún, pero no tenemos la disposición de buscar a Dios. Y es ahí cuando debemos hacer un parteaguas en nuestra vida, decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero ponerle un freno a estas conductas disolutas como las que menciona el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, cuando habla de estos hermanos, fíjese lo que les dice. Baste ya el tiempo pasado, hermanos, como diciendo, baste ya de su vida vieja, hermanos, ya, pongan un freno, hasta aquí. Hagan un giro completo de su vida. Como decía Pablo a los Efesios, pónganse las vestimentas nuevas de Cristo. Despójense del viejo ser contaminado, viciado. Es lo que dice allá en Efesios 4:23 en adelante. Ahora, el escritor Pablo, observemos lo que dice. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Rápidamente déjeme decirle qué implica cada una de estas conductas. Por ejemplo, la lascivia, rápidamente. ¿Qué es la lascivia? Dice aquí, fíjese, que el término lascivia, del griego aselgeia o aselgeia, dice, tiene varias connotaciones, tales como lascivia, la cual es una conducta, observemos, es una conducta licenciosa que denota ser libertino. O sea, esto implica que al practicar la lascivia, la persona no tiene freno, sino que actúa con desenfreno en lo que respecta a los deseos de la carne. También implica una conducta sexual indisciplinada o desenfrenada que conduce a los excesos. Por consiguiente, fíjese, viene a transformarse en una forma de conducta donde el humano se conduce insolentemente y desvergonzadamente, en la cual hay un descaro en las malas acciones, atrevimiento y falta de respeto. Ahora, cabe mencionar algo, hermanos, que no solamente en el pasado se le exhortó a los hermanos que dejaran esta conducta de lascivia, sino que en el presente, hermanos, también se nos exhorta a nosotros. Pasajes como cuáles: 2 Corintios 12:21, Efesios 4:19 y Judas 1:4 nos exhortan, hermanos, a hacer a un lado la lascivia. O sea, la lascivia podemos resumirla, hermanos, en que es desenfreno en nuestras conductas. Concupiscencias, del griego epitumía. Este término, fíjese, implica desear todo lo prohibido o un deseo anormal por lo que es incorrecto. En este caso, todas las cosas que son pecaminosas, especialmente aquellas que sirven para satisfacer los malos deseos de la carne. Dentro del contexto, fíjese, se utiliza también que pueden llegar a implicar conductas codiciosas, hermanos, en lo que deseamos. Codicia es desear algo malamente, hermanos. Dice, y esta codicia está centrada meramente en un apetito sensual, en un apetito sexual desenfrenado, como el mencionado en los siguientes pasajes donde se define la lujuria, donde se define como lujuria. ¿Qué pasajes? Fíjese, Romanos 1:24, 13:14, Efesios 2:3, Efesios 4:22. Las embriagueces. La palabra embriagueces, del griego oinoplugía, significa lo siguiente: borracheras, o tomar bebidas embriagantes con exceso, o ya sea también simplemente la acción de emborracharse. Las borracheras, fíjese, se desprenden de un gran consumo de bebidas embriagantes. La palabra griega oinoplugía solo se encuentra en este pasaje y no es utilizada por ningún otro autor. Las orgías. ¿Qué significa orgías? Mire, la palabra orgía, del griego komos, con K de kilo, denota rebeldías o festejaciones en aquel tiempo donde existía el beber bebidas embriagantes y comer en exceso. Todas estas orgías se realizaban comúnmente entre los ciudadanos romanos y en los ciudadanos griegos. Y según, fíjese, el diccionario griego, el diccionario de definiciones griegas Thayer, dice aquí que este tipo de festividades u orgías se realizaban con una celebración donde abundaban las bebidas embriagantes y una conducta desordenada, en donde se celebraban procesiones o una especie de desfile en donde había todo tipo de desorden. Esto se llevaba a cabo en honor al dios griego Baco, o conocido también como Dionisio, el cual era el dios del vino. O sea, orgías, por ejemplo, como las que se viven, hermanos, hoy en el presente, sería, por ejemplo, como la famosa allá en Nueva Orleans, ¿verdad? En la calle Bourbon, donde hay un desorden ahí, ¿verdad? Donde la gente anda tomando, embriagándose. Ay, andamos en el carnaval. Ay, y la gente anda dándole todo a los excesos, hermanos. Pero no sacas nada bueno de ahí. O en otros lugares, cuando hay famosos carnavales, ¿verdad, hermanos? Son orgías, porque la gente solamente se presta a borracheras, se presta a disoluciones, se presta a conductas sexuales desenfrenadas, etcétera. Entonces, hay orgías modernas, sí las hay, como las había en el pasado, donde la gente, hermanos, solamente, ¿verdad? Siempre hay ciudades grandes
donde hay calles, ¿verdad? ¿No? Que la famosa calle 6, por ejemplo, ¿no? Que en Austin, Texas. Oh, puro vicio ahí, hermanos, puro pecado, pura borrachera, pura disolución. Entonces, casi cada ciudad, hermanos, tiene una región, una calle o un lugar donde abunda el vicio, hermanos. Por ejemplo, yo vivía en Ciudad Juárez, hermanos, y en Ciudad Juárez, por ejemplo, estaba precisamente la calle Juárez y la calle Mariscal, donde estaban contaminadas, hermanos, de puros antros de vicio, de puros lugares, hermanos, donde había desorden, donde había pecado, hermanos. Entonces, como le digo, cada ciudad, hermanos, tiene sus lugares donde abunda el pecado, hermanos. Hay unas que tienen más que otros. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la disipación. La palabra disipación, hermanos, del griego potos, implica tomar bebidas embriagantes. Según el diccionario de definiciones griegas Thayer, fíjese, traduce en griego la palabra potos como drinking, ¿verdad? O carousing. Y dice aquí, ¿verdad? Dice que esto implica beber licor libre o excesivamente. La palabra drinking en inglés significa, fíjese, tomar alcohol. ¿Sí? Ahora, esto para las personas, ¿verdad, hermanos, que defienden un poco, ¿verdad?, el consumo moderado del alcohol. Dicen, hermano, es que es un problema no es de doctrina, es un problema de opinión. Algunos hermanos defienden el hecho de que sí puedes tomar alcohol en cantidades moderadas. Y de ahí surge, ¿verdad?, el argumento, ¿no? Que Dios nunca condena el beber moderadamente. Pero, hermanos, ¿a dónde nos lleva incluso el beber moderadamente? Ya hemos hablado de eso una y otra vez. Pero bueno, aquí voy a acabar la lección, hermanos. Entonces lo que Pedro nos dice es: pongan un freno a esa vida desordenada. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es imposible? No lo es. Es como, por ejemplo, cuando usted, mire, se lo voy a poner así de simple. Nosotros sabemos, hermanos, que ciertas comidas nos hacen daño. Y nos engordan, por ejemplo. Y nos enferman. De ahí viene la diabetes, la alta presión, los triglicéridos, etc. Vienen las enfermedades gastrointestinales, hermanos, el reflujo, la incontinencia, ciertas cosas. ¿Todo por qué, hermanos? Porque nosotros nos estamos autodestruyendo en lo que comemos, hermanos. No nos alimentamos bien, no nos cuidamos, hermanos. Le entramos a todo, a las carnitas, ay, también sabrosas, a los taquitos, etc. ¿Son sabrosos? Sí. No le voy a decir que no. Pero nos llegamos a dar cuenta en un tiempo determinado de nuestra vida que muchas de esas cosas, hermanos, son nocivas. Pero no queremos dejarlas. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente, nuestro cerebrito, se acostumbró a comer ese tipo de cosas o a procesarlas y le gusta. Entonces, cuando nosotros las queremos dejar, hermano, nuestro cerebro dice, no, yo quiero unos taquitos, no, yo quiero un pan de azúcar, yo quiero un vasote de chocomil, yo quiero, no sé, un ice cream, un helado de vainilla, etcétera. Y sabemos nosotros que esas cosas nos hacen mal, hermanos. Sabemos que esas cosas tarde o temprano pueden incluso producirnos enfermedades, que esas enfermedades, hermanos, pueden llevarnos incluso a la muerte, hermanos. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día, hermanos, muere de diabetes? Y digo porque mueren, ¿por qué? Porque su cuerpo se va degenerando, hermanos, poco a poco, hasta que ya se va acabando ese cuerpo y morimos. Pero todo, ¿por qué, hermanos? Porque no nos cuidamos. Ahora, si eso hace la comida, hablando físicamente, hermanos, fíjese lo que hace el pecado en nuestra vida espiritual, hermanos. Es bonito convivir y tomarse unas cervezas y andar aquí y allá y esto y el otro. Sí, a veces es bonito, el cuerpo te lo pide, la mente se ha acostumbrado a pedirte eso. ¿Pero es benéfico? Es la pregunta. ¿Es benéfico para tu vida eterna? Pregúntate eso. La respuesta la tienes tú, nadie más. Entonces, vamos a concluir aquí esta lección, hermanos. Y quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron viendo, ¿verdad? Estuvieron varios hermanos hoy entrando y saliendo, ¿verdad? Dice aquí varios, ¿verdad? Pues fíjense, dice aquí, por ejemplo, el compañero José, el amigo José, ¿verdad? Dice, ya manda saludos a mi mamá, ya se los mandé a la señora Cristina y le mandamos un saludo.
agradece Joseba. Le mandamos un saludo también a nuestra hermana Adriana Luna allá en Brentwood, ¿verdad? Le mandamos un saludo. Dice nuestro hermano Joseba, dice, ¿cómo le hiciste para quitar todo lo malo? Dice, dice, lucho para quitarme el alcohol y Dios me ayuda. Y el chamuco me hace hacer lo malo. Mira, José, vamos a explicar algo bien rápido. El diablo pone la tentación, pero nosotros somos los que decidimos, ¿verdad?, si accedemos o no a esa tentación, ¿verdad? Ahora, como veíamos, a veces cuando estamos sin Dios, hermanos, tenemos esa mente carnal todavía, somos débiles, no tenemos la ayuda de Dios en ese sentido. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué no puedo dejar el alcohol? ¿Por qué no puedo dejar las borracheras? ¿Por qué no puedo dejar las fornicaciones? ¿Por qué no puedo dejar los adulterios? ¿Por qué no puedo dejar la pornografía? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos sin Dios. Pero cuando usted toma la decisión de venir a Dios, de obedecer el Evangelio, Dios, a través de ese Espíritu que hace morar en usted, que es el Espíritu Santo, le ayuda. Pero es necesario que usted también ponga de su parte para que Dios le ayude. Ahora, también mando un saludo a nuestro hermano Obed Rodríguez, a nuestro hermano Miguel García, al sargento Vega, ¿verdad?, allá en Pachuca, al compañero Ezequiel Saldaña Martínez, ¿verdad?, a Cheques, ¿verdad?, el amigo de allá del barrio, ¿verdad?, de la niñez. Dice nuestro hermano Santiago Steven Layton, ¿verdad?, nos pone un pasaje, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Guillermo Palestina, a nuestra hermana Silvia Cantú, a nuestro amigo Manuel Herrera, a nuestro hermano Heiner Monte Alto, hasta Bagaces, Costa Rica, a nuestro hermano Asael Álvarez, ¿verdad?, en Marshall, Texas también, que está trabajando para la obra de Dios en Marshall, Texas. Dice también nuestro hermano José, ¿verdad?, dice, a ver si me saludas a mi hermano Beto en Chihuahua. Bueno, le mandamos un saludo a Beto, ¿verdad? Mira, Beto, José te manda un saludo, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad?, que aunque hubo problemas, ¿verdad?, pues él quiere arreglar la solución, bueno, más bien quiere arreglar el problema contigo. Entonces, el perdón, hermanos, también es algo muy importante, ¿verdad? El perdón es algo muy importante. El hermano Luis Navarro también, el hermano Ricardo Álvarez, mi cuñada Elizabeth Rodríguez, el hermano Rubén Zavala, nuestro hermano Sergio Marta Silva, nuestro hermano Ramiro Carrales, nuestra hermana María Pérez, nuestro hermano Gerson Ruiz, nuestro hermano Samuel Bertrán, el compañero Valentín López allá en Tijuana, el amigo también Julio César Rosas Vázquez, ¿verdad?, como yo le digo, la antigüedad, ¿verdad?, estuvimos juntos en el ejército. También nuestro compañero nuevamente a José Hernández, ¿verdad? Hay que seguir luchando, José, ¿verdad? Hay que confiar mucho en Dios y Dios te va a ayudar. El sargento también Mont, ¿verdad?, y mi esposa, la hermana Rosy Rodríguez, y pues son todos los que tengo aquí, hermanos. Entonces yo me despido nuevamente, ¿verdad?, y entendamos que tenemos una lucha continua contra el enemigo, que es Satanás, pero Dios nos ayuda continuamente, ¿verdad?, cuando ponemos nuestra confianza en Él. Entonces yo me despido, nos vemos el próximo martes, primero Dios, ¿verdad?, que tengan un hermoso fin de semana. Para aquellos en Estados Unidos que están de vacaciones en el Spring Break, gócenla, tranquilo, ¿verdad?, pásensela bien con su familia, con sus hijos. Y bueno, pues su hermano y su servidor Osvaldo Rodríguez se despide. Un saludo cordial para todos ustedes. Si tienen alguna duda, hermanos, mándenme un mensaje por el mensaje privado ahorita que ya vamos a acabar, ¿verdad? Si tienen alguna consulta o alguna duda, igual márquenme por mi teléfono, ¿verdad? Ahorita les puedo dar mi número de teléfono a través de inbox, o algunos de ustedes los tengo en WhatsApp, los tengo como contactos personales. Escríbame con toda confianza, ¿verdad? Siéntase en toda la confianza y estamos para servirle. Su hermano y su servidor Osvaldo Rodríguez. Dejen apagar esto aquí ya y nos despedimos, hermanos.